Crumbl Cookies, chicos, le voy a dar una segunda oportunidad a estas galletitas. Están revolucionando todo el maldito internet. Yo ya lo dije, seguramente te apareció en TikTok algún influencer acá comprando esas cajas enormes, haciendo siempre adentro del auto. ¿Por qué siempre están adentro del auto comiéndose estas galletitas? Para los que no saben, son súper famosas porque son muy ricas, pero además porque tienen como distintos sabores todas las semanas. Pero se ven muy ricas. Yo realmente les quiero dar una segunda oportunidad porque cada vez que me aparecen en TikTok yo digo, es que no puede ser. Hice un video y cuando digo segunda oportunidad es porque literal, o sea, nunca pude probar las originales. Me dijeron que son muy ricas y contundentes y demasiado manticosas. Hay gente que las odia, hay gente que las ama. Pero bueno, yo estuve siguiendo recetas, tuve que dejar de mover la mano. Encontré online que dicen que son la copia, tipo la réplica de la galletita de Crumbl Cookie y a mí no me voló la cabeza. He probado galletitas muchísimo mejores. Pero bueno, acá estamos. Voy a hacer 3 sabores distintos que son una más contundente que la otra. También me enteré que yo estaba tipo, llegaron a Argentina, wow, acá en Londres no llegaron, no puedo creer que llegaron. Mentira, no llegaron a Argentina. O sea, hay gente que está copiando las recetas y está diciendo que son Crumbl Cookies, pero Crumbl Cookies no está en Argentina. Que bueno, TikTok me dijo una cosa y después investigué y es como no había información. Entonces, si llegaste hasta acá en la intro, seguramente ya puse el meme de Martín Sirio de tipo, mamita, apúrate. ¡Qué intro más larga! Por favor. ¡Ay, Astra! Pero estamos hace 20 segundos escuchando la intro. Arrancá, nenita. En los comentarios también si probaste las Crumbl Cookies y te volaron la cabeza o si las odias. Y ahora sí, arranquemos. Galletita de Oreo con un frosting de queso crema, con una lluviecita también de Oreo por encima. Primer paso, ir a buscar la KitchenAid, porque con suerte esta vez nos sale gracias a nuestra súper amiga la KitchenAid. Voy a estar usando este accesorio para hacer las galletitas y arranca poniendo manteca con azúcar, tanto azúcar impalpable como azúcar negra. Esto es como que hay que batirlo y se tiene que formar una cremita. La manteca tiene que estar pomada, cosa que yo traté de que esté lo más pomada posible, pero está haciendo frío en Inglaterra. Una vez que quedó esta cremita, a esto hay que agregarle aceite, también hay que agregarle medio huevo, así que... por cierto, estoy usando estas cantidades, pero porque estoy haciendo la mitad de la receta. Yo les voy a dejar las cantidades totales en la cajita de información por si las quieren hacer. Créanme que las van a querer hacer. Esto te tiene que quedar algo así. La verdad que a chequear porque es que no hay videíto. Entonces como que espero que estemos por el buen camino. Siguiente paso, triturar las Oreos. Si no tenés una mini procesadora porque no te pintó. Puedes meter todo esto en una bolsa Ziploc y le das duro y parejo con el palo de amasar hasta que se te forma este polvito mágico. Vamos a reservar una partecita que va a ser para tirarle por encima esa lluviecita. Y después estas Oreos las voy a agregar con todos los ingredientes secos, que se los voy a dejar también nuevamente en la cajita de información. Es harina, cacao, los típicos ingredientes de galletitas. Vamos a tirarla en la KitchenAid y ahora voy a dejar que Esperancita haga su trabajo, trabaje, amase, integre todo. Yo no sé si esto está bien, si está muy espeso, si está líquido, pero quedó esta pasta y yo elijo confiar. Chicos, me quedó como muy líquido. Siempre me queda con esta consistencia como si fuera, no sé, un brownie. Pero igual que me quedó mejor que en el primer video. No llevan heladera, ¿ok? Dice que no hay que llevarlas a la heladera que se enfríen. Uy, las voy a preparar y directamente al horno. Agarré una cuchara de helado y empecé a hacer como pelotitas, que esto fue lo que había hecho en el video anterior y esto fue una de las cosas que salió bien. Entonces dije, vamos a quedarnos con lo que ya sabemos que funciona. No hay que aplastarlas y no hay que mandarlas a la heladera. Lo que hice fue darle un poco de forma para que no queden deformes. Y una vez que esto está así, al horno. Tiempo de 8 a 9 minutos a 170 grados el horno. No se pueden pasar. De hecho, como pueden ver acá, me quedaron un poco crudas porque metí el dedito como que se bajaban. Y después, para lo que va a ser la cobertura, en realidad estas galletitas llevaban buttercream y yo odio el buttercream. Decidí mezclar queso crema con un poco de azúcar impalpable como para darle un poco de acidez. Sencillo, también me hice la vida un poco más fácil. La distribuí por la galleta, le tiré la Oreo por encima. Miren lo lindas que quedaron. Chicos, están iguales a las Crumbl Cookies. Realmente me quedaron muy bien. Le puse muchas... Ay, mira. No, se me hace agua la boca mientras estoy haciendo el voiceover. No, mirá qué bien. Pasemos a la siguiente galletita que va a ser una de limón con un relleno, un frosting de arándanos, chicos. Ay, por favor. Vamos a hacer degustación al final, no se preocupen. Quería primero tener todas las galletitas, después las probamos, así las vamos comparando y le ponemos puntaje. Nuevamente hay que batir la manteca con el azúcar. Todas las galletitas arrancan así.
todas las de crumble cookies. Se te tiene que formar esta pasta. Una vez que tenemos esta pasta, limón, mucha ralladura de limón. Tomate el tiempo de rallarlo bien, sacarle todo. Yo acá les mostré un poquito, pero le estuve dando como a 2 limones. Mucho jugo de limón también. Vamos a agregar un huevito. También estoy haciendo la mitad de la receta, porque son muchas galletitas y si no, I'm gonna die, no quiero morir. Esta youtuber necesita seguir grabando contenido, me van a perder. Agregamos la harina, que dice que hay que agregarla de a tandas, así que fui como tirando ahí cucharadas. Esto de tener la kitchenette, chicos, es un camino de ida. ¿Cómo estuve tantos años sin esto? Todavía no lo sé. Ahora me arrepiento de haberla pateado por tanto tiempo. Y una vez que está la masa así, pelotitas. Hay que hacer nuevamente pelotitas. No hay que aplastarlas, tienen forma de pelotita, como están viendo. Al horno. ¿Por cuánto tiempo? 11 minutos. Todas las galletitas 170, 175 grados el horno. La idea es que te queden crudas por adentro. Al parecer eso es algo característico de las crumble cookies. Tampoco tienen que ir a la heladera antes de mandarlas al horno. Y después para lo que va a ser el frosting, acá sí había que hacer un buttercream. Estuve mezclando manteca con queso crema. La manteca tiene que estar pomada como para que se integre bien. Spoiler, eso no me pasó. Acá tengo arándanos que los metí en el microondas como para ablandarlos un poco. La idea es sacarle el juguito a los arándanos. Solo necesitamos el juguito, no necesitamos la pulpa. Esto va a tener la cobertura, va a quedar de un color muy pero muy hermoso. Lo vamos a integrar. También le voy a poner un poco de esencia de vainilla. Y por último lleva un montón de azúcar impalpable, que acá es donde la cagamos. Porque tenía una textura re linda y ahora le empecé a tirar el azúcar impalpable y quedó re líquido todo. Pero muy líquido. Además de que hay grumos de manteca, hay cachos de manteca. ¿Lo ven ahí los cachos? Es un horror. Chicos, es un horror. Me están quedando horrenda. ¿Por qué soy tan mala decorando cosas? ¿Por qué? Por favor, vean estas galletitas con ojos de amor, porque la verdad que la están luchando. Y en el centro técnicamente llevaba mermelada de arándanos. Yo no conseguí, así que le puse mermelada de frambuesa. Quedaron espectacular. Miren lo que es esta bandeja de degustación. Pasemos ya a la tercera propuesta. Les presento las Buck Eye Brownie Cookies. Unas galletitas de brownie que tienen manteca de maní y chocolate por encima. Encontré videos de gente probando, porque siempre están en el auto, pero a todo el mundo les encantó estas galletitas y son de brownie. Y brownie es mi cosa favorita y algún día tendré mi perrito y se llamará brownie, pero por ahora vamos a hacer las galletitas. Hay que, obviamente, por quinta vez, o hacer la pastita entre la manteca y el azúcar. Le agrega huevo, esencia de vainilla. Todo esto vamos a integrarlo. Lo pueden hacer a mano también, tipo que no es necesario hacerla con esta super batidora. Nos va a quedar esta pastita y después vamos a mezclar todos los ingredientes secos para que sea mucho más sencillo. Vamos a tirar todo junto. En este caso la receta no decía que había que agregar la harina a tanda, sino que realmente todo junto. Y acá donde arranca el problema. Me quedó, chicos, un masaco. Con esto puedo arreglar paredes en mi casa, no sé, el baño, literal. Bueno, me quedó re seco. Lo solucioné poniéndole un poquito de agua, como para que quede con textura similar a las galletitas anteriores. Estas sí hay que aplastarlas, así que básicamente como que le traté de dar forma para que queden todas del mismo tamaño. Y le clavé los dedos como para bajarlas. Y las mandé al horno por 7 minutos. Mientras tanto me puse a hacer la pastita esta de manteca de maní que va arriba, que es básicamente manteca de maní, esencia de vainilla, azúcar impalpable. Esto lo vamos a integrar. Se va a formar esta pastita, o sea, es literal una pastita. Y una vez que las galletitas ya están frías, quedaron así, quedaron súper húmedas. Le vamos a poner la manteca de maní por arriba. Y después yo también había derretido un poco de chocolate amargo. Pueden usar chocolate con leche también. Pueden usar el chocolate que a ustedes les salga del chochis. Y se lo voy a estar tirando por encima como para que quede igual a las crumble. No. Chicos, yo soy muy fan del chocolate. Esto me está haciendo mal. Que ya no me quedan en casa. Se me está haciendo agua en la boca. Traten de que el chocolate no esté tan caliente. Así no se derrite la manteca de maní. La verdad que debo decir que tengo el mejor trabajo del mundo. Chicos, miren lo que es esta bandeja. No puedo creer lo que acabo de hacer. Subestimé el tiempo que esto me iba a llevar. Pensé que iba a ser mi merienda. Ya estamos casi por cenar, yo les digo. Soy malísima para calcular tiempos. Y nada, no saben el quilombo que hice en la cocina. Te lo quiero decir por si alguien quiere hacer esto en sus casas. Prepárense para ensuciar todo. Si puedo usar 50 bowls, voy a usar 50 bowls. Vengan un poquito más cerca. No quiero que se intimiden.
Está todo bien, no muerdo. Por lo menos a ustedes, ¿sabes? Esto lo voy a morder todo. Vamos a arrancar por las de Oreo, tipo en orden que las fui cocinando. Esto de acá, papá, mira esto. ¿Saben qué me falta? Un auto. Me falta un auto. Si estuviera en Argentina me metería en el auto de mi mamá, tipo, compré. Metería esto en una caja y tipo probando las caramel cookies. Pues me quedan hermosas. Rosita. Vamos a poner puntaje 9 de 10. Mira, hasta le pondría un 10 de 10. Chicos, esto es una locura. Es muy suavecita. Tiene gusto como si fuera un brownie, pero de Oreo. No es una cosa muy extraña porque es como que está media crudonga por adentro. Ay, se me hace mucha agua en la boca. Tiene como sal, porque está media saladita, pero perfecto. Tiene mucho gusto a Oreo, tipo muchísimo gusto a Oreo. Esto es espectacular. Sí, lo he logrado. Chicos. Esto llevaba buttercream, pero con el queso crema y la acidez del queso crema como que corta re bien. Háganlo con queso crema. O sea, no sé cómo quedará con buttercream, pero háganlo con queso crema porque siento que esto está muy rico. Con la de limón y arándanos y que tiene cachos ahí gigantes de manteca. Estaba pomada, chicos. Estaba pomada, pero bueno. La emboqué con todas, creo. Tiene un gusto a limón. Chicos, esto está riquísimo. Está como suavecito. Quedó alta. Es dulce. Yo pensé que iba a ser mucho más dulce. Pues yo probé el frosting solo. Pues me quedó muy líquido. Que por cierto se puso líquido cuando le tiré el azúcar impalpable. O sea, si le tiraba menos azúcar impalpable, lo que decía la receta quedaba mejor. Pero bueno. La galletita tiene muchísimo gusto a limón. Y esto que pensé que iba a ser muy dulce. Como que queda dulce la galletita, pero no queda algo incomible. Me encanta que tenga tanto gusto a limón. Este igual le doy un 7/10. Esta cosa acá promete a tantos niveles. Quedó más gordita. Esta está como durita. ¿Se acuerdan que le tuve que agregar un poco de agua porque había quedado como muy seca? Es un brownie. Es lo más chocolatoso. Es un brownie con... Ay, no, chicos. Saben que el brownie y el chocolate es como mi postre favorito. Yo realmente me voy a quebrar. Tiene mucho gusto a chocolate amargo. Pero sí. Es súper chocolatoso, está como húmeda, como que todas están como media crudongas. Pero no se siente crudo, se siente como suavecita. También tiene como un dejo de sal, pero perfecto. No, esto está... Voy a poner un 8 de 10. Más que nada porque me está costando tipo bajarla. Se me está pegando como en el paladar. Como que es muy espesa la galletita. Yo ya les digo que si no llega Crumbl Cookies a Argentina, para el momento que yo esté en Argentina, me pongo yo a hacer Crumbl Cookies. Y las mando. Se la vendo, se la regalo en realidad. Al que quiera. No, están buenísimas. Estoy muy conforme. Espero que ustedes también hagan la de Oreo. Es muy rica la de Oreo. Te amo. Sos el amor de mi vida. Los amo y los espero en otro video acá probando otra receta viral. ¡Mua! Chao, chao.